juice off the cook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Young gosh, that evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been singing, shooting the hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, though I couldn't be. Daily melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the gosh sound deep. Whispers in my ear. Leyenda de la Maltos. San Luis de Potosí alberga hoy un lugar de leyenda, el edificio y Piña, ubicado en la avenida Venustiano Carranza. Este lugar era el recinto en el que encerraban a todos aquellos acusados de brujería y o hechicería en los lejanos años de 1700, de la ciudad que para entonces vestía de mantas o cueros. Una mujer conocida como la Maltos pertenecía a la Inquisición, castigando a todos aquellos acusados de herejía o brujería, pero como caso contradictorio ella misma daba lugar a esas prácticas. Todos le temían dado su alto alcance y poder, además de las prácticas oscuras, las mismas que la llevaron a asesinar a 2 personas influyentes de aquella sociedad. El alto inquisidor no se lo pensó y ordenó su arresto, el que efectuaría la policía de la localidad con gusto y a la vez con miedo. Dada la orden, el jefe de policías, acompañado de su alterno, dieron caza a la mujer, que poco podía hacer al verse atrapada por completo. Sin embargo, les pidió un último deseo, que dejaran que dibujara en su pared una última obra, para el recuerdo, para dejar huella de su existencia, y luego de esto con gusto se entregaría sin oposición alguna, en busca de facilitar las cosas y evitar la furia de aquella dama, que pasaba de noche entre fuego y caballos endemoniados. Los oficiales aceptaron la propuesta y la Maltos se dispuso a dibujar. Con su dedo índice trazó la figura de una carreta acompañada de 2 caballos casi poseídos, un aspecto atormentante de verdad, y luego de pronunciar: os visto, invito a que viajéis conmigo por lo ancho y lo largo de los continentes conocidos. La mujer se montó en esa carreta dibujada ante los atónitos ojos de los policías. Se perdió en el horizonte y los policías del lugar. No quedó más que silencio, la soledad y el cuento, que en efecto nadie les creyó a aquellos oficiales, pero sí quienes sospechaban de la dama. La Copetes. La leyenda de la Copetes es sin duda aterradora. Esta mujer, cuyo verdadero nombre era Erlinda, asesinaba a sus amantes una vez que tenía sexo con ellos y después los enterraba en su jardín. Pero antes de seguir dando más detalles de cómo cometía sus crueles actos, conozcamos cómo es esta leyenda. No sé si la conozcan. Esta mujer vivió a principios del siglo XX en San Luis Potosí. Fue huérfana, pues su padre, un hombre rico, no la reconoció hasta la edad adulta, y su madre fue asesinada por órdenes de su progenitor, quien siempre la vio como una simple sirvienta, lo que podía ponerlo en apuros en el futuro. La niña creció en diferentes hogares gracias a la caridad de algunas familias potosinas. Después trabajó como sirvienta. Mucho tiempo después encontró a su padre biológico, que, arrepentido por haberla abandonado y sobre todo de haberle mandado matar a su madre, le regaló una mansión. Esa casa tenía muchas habitaciones y grandes jardines. La propiedad, de acuerdo al plano original de Erlinda, se convertiría en un hotel, pero al final cambió de parecer y se transformó en un prostíbulo, ya que para aquella resultaría un negocio más redituable. Ese lugar fue ganando fama y comenzando a llegar a muchos clientes, incluso de otros estados de la República, hombres de mucho dinero que se acostumbraban a practicar en orgías. Se desconocía por qué, pero de repente los clientes comenzaron a desaparecer misteriosamente cuando asistían a esa casa.
La gente descartaba el robo, pues la Copetes tenía dinero de sobra. Por cierto, el apodo se lo había ganado Erlinda por sus peinados estrafalarios que se hacía. Un buen día, dos amigos que estaban bebiendo en una cantina platicaban sobre las extrañas apariciones que estaban ocurriendo en San Luis. Y no era para menos, pues el patrón de uno de ellos había desaparecido precisamente al ir a esa casa de la Copetes. Solo se despidió de mí el señor Ramón, me dijo que nos veríamos al día siguiente, dijo el hombre. A su acompañante desde ese día no lo he vuelto a ver. Oye, te tengo una idea, siguió hablando el hombre. Tú eres militar. ¿Qué tal si vamos a la casa de la Copetes a buscar a mi patrón, Ramón? ¿Pero crees que siga ahí? Ya tiene 3 días desaparecido, contestó el soldado. Tal vez ya no esté, pero veremos qué es lo que pasa a la gente que entra a esa casa. Pero no tenemos dinero y para entrar es necesario llevar mucho, dijo el militar. Mira, por eso no te fijes. A lo mejor necesitaremos, tengo esto en mente. El empleado de Ramón le contó su plan, el cual consistía en tender una trampa a la Copetes, al tratar de enamorarla y comenzarla de pasar la noche. El militar tendría que fingir estar muy ebrio y despedirse de él, pero en realidad debía esconderse en la recámara de la Copetes si algo malo pasaba o ante una situación de riesgo. El militar sacó su pistola y los haría para salvar a su amigo, ya que afinaron los últimos detalles. Los hombres se marcharon, decididos a todo. En cuanto llegaron a la casa, la Copetes los recibió amablemente. Estuvieron pidiendo botellas de licor, que obviamente iban a pagar, pero como a la mujer le gustó el empleado de Ramón, no pareció importarle. Siguiendo el plan, el militar se despidió de su amigo frente a la Copetes. Tengo algo pendiente por hacer, dijo. El militar no abandonó la casa. Astutamente ingresó a la habitación, ahí se escondió. Pasaron las horas y la Copetes le pidió al empleado de Ramón que fueran a su recámara para hacer el amor. Esto ocurrió a altas horas de la noche, cuando los demás clientes se habían retirado del lugar. El hombre accedió a los deseos de la mujer y después fingió quedarse dormido. Cuando ya creyó que su amante ocasional estaba inconsciente, se levantó de la cama y comenzó a atarlo de pies y manos. Después se dirigió a su ropero y sacó un cuchillo. Al momento en que ella pretendía clavárselo, salió el militar a que había visto todo y le detuvo a tiempo. El hombre estaba atado y se liberó. Entre los dos la sometieron, obligaron a confesar en dónde estaban las personas que había matado, entrados en su jardín. El militar y el empleado enfurecieron, la tomaron por los pelos, la amordazaron y la ataron fuertemente. La bajaron hasta el jardín y la dejaron tirada. Los hombres se marcharon muy lejos con el dinero de esta mujer y enviaron una carta a las autoridades informando de los crímenes que había cometido. Cuando la policía recibió esta carta anónima, ya habían pasado varios días, se dio la orden de investigar, pero cuando la autoridad correspondiente llegó al lugar, los hechos eran demasiado tarde. La Copetes se había muerto de hambre y de frío.